¿Qué tal? Hablemos de algo que seguro nos ha pasado a todos, esa pequeña frustración al hablar inglés, ¿no? Bueno, hoy vamos a desarmar esos errores tan comunes que sin darnos cuenta arrastramos del español, y van a ver qué fácil es corregirlos una vez que entendemos de dónde vienen. ¿Listos? Vamos a empezar con el más clásico de todos. ¿Les suena familiar? Miren, esta frase es probablemente el error número 1. Es casi como un rito de iniciación para cualquiera que hable español y esté aprendiendo inglés. Es ese error que de alguna manera nos une a todos. Pero a ver, ¿de dónde viene exactamente? Entonces, ¿por qué casi todos caemos en esta trampa? La respuesta, en serio, no tiene nada que ver con ser más o menos inteligente, ni con saber más o menos palabras. Es algo mucho más de fondo. Es la forma en que nuestro cerebro está cableado para procesar los idiomas. Y aquí está el meollo del asunto. El problema no son las palabras, es la música. Estamos intentando tocar una canción en inglés, pero con la partitura del español. Nuestro cerebro piensa, yo tengo 21 años, y bueno, simplemente cambia las palabras una por una. Es un cortocircuito. La solución real no es traducir, es cambiar de partitura por completo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esa partitura? La primera llave maestra, la que de verdad abre un montón de puertas y soluciona muchísimos errores de golpe, es dominar un solo verbo, el famosísimo to be. Piénsenlo así, en español necesitamos dos herramientas, ser y estar. El inglés, en cambio, es más eficiente, usa una sola navaja suiza para todo, to be. Con este único verbo puedes decir quién eres, dónde estás, cómo te sientes, todo. Por eso es la base, el cimiento de todo lo demás. A ver. Fíjense bien en esto porque aquí no hay solo una regla de gramática, aquí hay un choque de mentalidades. En nuestro mundo hispano las cosas se tienen, tenemos hambre, tenemos miedo, tenemos razón. En el mundo anglosajón las cosas se son o se están, estamos hambrientos, estamos asustados. No es algo que posees, es un estado en el que te encuentras. Entender este cambio de perspectiva es fundamental. Así que, para cerrar la idea y volver al principio, la edad no se tiene, se es. He's 20 years old. Con esta corrección tan simple, no solo estamos usando bien el verbo to be, sino que estamos empezando a adoptar esa nueva forma de pensar. ¡Excelente! Una vez que entendemos el poder del to be, veamos qué otras trampas nos pone nuestro instinto de traducción. Hay un par de reglas en la estructura del inglés que son literalmente como el día y la noche si las comparamos con el español. Aquí va una regla de oro, apúntenla. En inglés, toda oración es como una película. Y necesita un protagonista. Siempre. En español podemos decir llueve o es importante y se entiende perfecto. Pero en inglés siempre hay que preguntarse, ¿quién o qué llueve? ¿Qué es importante? Siempre tiene que haber un sujeto en la escena. Y miren la diferencia. Es brutal. Decir is important es como una oración a la que le falta el actor principal. Ese it es el que entra en escena para darle sentido a todo. Es una palabrita diminuta que lo cambia absolutamente todo. Ahora vamos a preparar el cerebro para darle la vuelta a algo que hacemos todos los días sin pensar. En español decimos un perro y luego añadimos la característica negro. El inglés lo hace al revés. Primero te da la cualidad, black, y luego te dice de qué está hablando, dog. La descripción siempre va primero. Este ejemplo es perfecto, ¿no? Es un cambio pequeño, sí, pero es uno de los primeros switches mentales que tenemos que activar para que nuestro inglés suene mucho más natural. Bueno, después de tanta regla, les tengo una buena noticia. Aquí el inglés nos la pone más fácil. Olvídense por completo de hacer que los adjetivos concuerden en género y número. En inglés, el adjetivo es como una roca, nunca cambia. Da igual si hablamos de una cosa o de 1000. Miren qué simple. La S que nos indica el plural solo la lleva el sustantivo, opinions. El adjetivo, different, se queda igualito, tranquilo, sin cambios. Es una de esas pocas veces en que el inglés es más simple que el español, así que hay que aprovecharlo. Ok, ya cubrimos la estructura, pero a ver, ¿qué pasa cuando las que nos traicionan son las propias palabras? Ahora vamos a hablar de los saboteadores más peligrosos del aprendizaje, los famosos falsos amigos. Los falsos amigos son peligrosos porque, digamos, apelan a nuestra confianza. Vemos una palabra que se parece al español, pensamos, esta me la sé. La usamos con toda seguridad y de repente la conversación se pone rarísima o en el peor de los casos, hasta un poco vergonzosa. Y aquí tenemos a los sospechosos de siempre.
Uno dice actually, pensando en actualmente, cuando en realidad significa de hecho. O el más peligroso de todos, ¿no? Confundir embarrassed, que es estar avergonzado, con pregnant, que es estar embarazada. Son trampas en las que es súper fácil caer. Ok, hemos hablado de verbos, del orden de las palabras, de vocabulario, pero a fin de cuentas, todo esto son solo herramientas. La verdadera solución, el secreto para dejar de cometer estos errores, no está en memorizar más reglas. Está en hacer un cambio en nuestro sistema operativo mental. Y este de verdad es el gran salto. Este es el cambio de juego. Mientras sigamos siendo traductores simultáneos en nuestra propia cabeza, siempre vamos a ir un paso por detrás y vamos a cometer errores. El objetivo final es que cuando se nos ocurra una idea, esa idea ya nazca en inglés, con su propia estructura y su propia música. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no es magia, es un plan. Primero, acostumbrarse a su estructura. Sujeto, verbo, objeto. Segundo, hacer las paces con el verbo to be. Tercero, aprender frases enteras, bloques de ideas, no solo palabras sueltas. Y lo más importante de todo, tener paciencia. Es un proceso, y créanme, absolutamente todos hemos pasado por esto. Para terminar, les dejo un reto. De todo lo que vimos, ¿cuál es ese error que van a empezar a corregir desde hoy? No intenten arreglarlos todos de golpe. Elijan uno, concéntrense en él. Ese pequeño cambio va a ser el primer gran paso para hablar con muchísima más confianza. Gracias por acompañarme.